Hola, hola, muy buen día a todos y a todas aquellas personas que se están comunicando con nosotros. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. De veras, qué privilegio es que la comodidad de tu casa nos permitas llegar hasta la comodidad de tu carro, de tu oficina. En algunos casos de ustedes nos permites entrar hasta la comodidad de tu sala. Algunos de ustedes nos permiten entrar hasta la comunidad de su comedor, porque algunos de ustedes todavía apenas están desayunando, están tomando un cafecito, están haciendo, qué bueno, pero gracias a Dios que estás conectado. Y mira, hoy estamos estrenando pues unas luces que tengo acá atrás, ¿verdad? Esperemos que tengan muy buena imagen. Y no sé si escuchaste bien el canto que estábamos entonando ahorita, que pusieron antes de iniciar, que habla de creer. Y precisamente debemos de ser personas que creemos, que confiamos en Dios. Pero, ¿qué te parece si en esta ocasión, y no nada más hoy, sino a partir de hoy, tú que nos estás viendo a través de las redes, de Facebook, hacemos la cosa un poco más dinámica y empieza a participar? Hay personas, hay algunos de ustedes que siempre nos están viendo, pero no participan, no mandas un texto. ¿Qué te parece si hacemos la cosa más dinámica y empieza a participar? Manda tu texto, pone ahí algo, ¿verdad? Saluda a la gente, o pone un amén, o un doble amén, o de perdis di, ouch, me dolió, lo que sea, ¿verdad? Pero ahí vamos a participar y a hacer más dinámico para que la iglesia se vea más unida ahí a través de las redes. Así es que esperamos que eso se pueda hacer. Y sabes que también hay un cable especial, que se conecta a tu tableta, a tu teléfono, para que se conecte a tu teléfono y luego de ahí a la televisión para que puedas ver la transmisión con una pantalla más grande en televisión y puedas invitar a toda la familia, y en la sala o donde quieran ver el mensaje lo puedan ver ya en pantalla grande. Hay un cable especial que puedes comprar. Así es que estamos muy contentos en esta mañana porque pues traemos un mensaje, como siempre, un mensaje que va a edificar tu vida, un mensaje que yo sé que va a levantar tu ánimo y que va a ayudarte mucho. Y el tema de hoy lo hemos titulado Principio de Autoridad. Principio de autoridad. De ese tema quiero hablarte hoy. De la autoridad significa privilegio. Es para aquellos que están cumpliendo la autoridad, que están bajo autoridad. Esas personas también de alguna manera tienen el privilegio de tener esa autoridad. Hay privilegios. Ahorita conforme vamos enseñando este mensaje, te vas a ir dando cuenta de lo que te estoy diciendo acerca de lo que significa la palabra autoridad. Pero a final de cuentas es un principio. El principio de la autoridad es un principio y como principio se cumple. Todo principio se cumple, te guste o no te guste, lo quieras creer o no, estés de acuerdo con él o no, todo principio se va a cumplir, es como una ley, es como el principio de la siembra y la cosecha. Usted va a cosechar lo que usted siembre, es un principio. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no, usted va a sembrar lo que usted coseche. Hay gente que a veces quiere cosechar lo que no ha sembrado. No, es un principio, tiene que primero sembrar para cosechar. Así es, porque es un principio y de eso te estoy hablando hoy, del principio de la autoridad. Porque hay gente que también, por ejemplo, hablando del principio de la siembra y la cosecha, hay gente que, por ejemplo, quiere cosechar amor cuando no ha sembrado amor. Quiere cosechar respeto cuando no ha cosechado respeto. Quiere sembrar honra cuando no ha sembrado honra a los que tiene que honrar. O sea, es un principio. Entonces, hablando del principio que nos concierne el día de hoy, el principio de la autoridad, es lo mismo. Usted no puede tener autoridad sobre lo que debe tener autoridad cuando usted no ha aprendido hasta bajo autoridad. Vuelvo a repetir, usted no puede tener autoridad sobre las cosas que debe tener autoridad porque usted no ha respetado, no ha aprendido a respetar la autoridad que está arriba de usted. Es un principio, así funciona. Así es que no espere o no exija respeto a su autoridad cuando usted no respeta la autoridad que está arriba de usted. Yo sé que entendiste bien la palabra de Dios, es la palabra. O sea, no exija respeto a autoridad a usted, de los que tienen que estar bajo usted, cuando usted no respeta la autoridad que está arriba de usted. Es un principio. Así es que vamos a la palabra de Dios, al Salmo 91, versículo 1. Mira qué clara es la palabra acerca del principio de autoridad. Salmo 91, versículo 1, dice la escritura: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un versículo muy conocido por los creyentes, pero mira lo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir esa primera parte? El que habita el abrigo del Altísimo significa el que se arrima a Dios, el que se acerca a Dios para estar bajo la autoridad de Dios.
Es lo que está diciendo. Entonces esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces esa persona tendrá la protección, la sombra del Todopoderoso. ¿Pero por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo, el que se arrima a Dios, el que se somete bajo la autoridad de Dios, tendrá la protección de Dios. Debes de saber que estar bajo autoridad de Dios te trae protección. Debes de saber que estar bajo la autoridad de Dios te bendice. Debes de saber que estar bajo la autoridad de Dios, cosas maravillosas te suceden. El bien está sobre ti, sobre los tuyos, pero necesitas aprender a estar bajo la autoridad de Dios. ¿Sabes que Dios está interesado, muy interesado en darte autoridad? Él está muy interesado en que tú tengas dominio sobre las situaciones en tu vida. Él está interesado en darte autoridad, en darme autoridad. La Biblia nos lo enseña. Mira lo que Dios hizo cuando recién creó al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó. Mira lo que Dios hizo. Mira, vamos a ver la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Mira lo que dice la escritura. Dios crea a Adán y a Eva. En ese instante, Adán y Eva, no ha habido caída, no ha habido pecado. En ese momento están bajo la autoridad de Dios. Están bajo la autoridad de Dios. O sea, no hay caída, no hay pecado, están bajo la autoridad de Dios y están disfrutando de una felicidad como no tengas idea. Pero ¿qué es el punto de todo esto? Que lo primero que Dios hace, le dice, y los bendijo Dios. ¿Por qué Dios los bendijo? Porque en ese momento estaban respetando la autoridad de Dios. Todavía no había caída, todavía no había falta de respeto a Dios. Entonces Dios los bendijo. Mira lo que dice aquí, Dios los bendijo. Dice, y les dijo, fructificad, estoy en Génesis 1:28, y les dijo, fructificad, o sea, Dios los bendijo, y una vez que Dios te bendice, fructificar significa prosperar. Una vez que recibes la bendición de Dios, automáticamente tú vas a fructificar, automáticamente vas a prosperar. ¿Qué significa prosperar? Que te vaya bien en todo. Prosperar no es nada más el dinero y la economía. Prosperar es que te vaya bien en todo. Entonces, una vez que Dios los bendijo, dice fructificar, entonces ya van a poder fructificar. Una vez que Dios nos bendice porque hemos aprendido a estar bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando están bajo la autoridad de Dios? Si no has estado bajo la autoridad de Dios, hoy empieza a someterte bajo la autoridad de Dios para que entonces la bendición de Dios venga a tu vida y entonces fructifiques y entonces todo lo que hagas prospere. Eso Dios con los primeros dos seres que Dios creó, Adán y Eva, los estamos viendo en Génesis 1, versículo 28. Así es que estar bajo la autoridad de Dios te bendice, te prospera, te protege, te cuida, pero no termina todo ahí. Si ponen de nuevo el versículo, Génesis capítulo 1, versículo 28, mira, voy a seguirlo leyendo porque no, y aprender a estar bajo autoridad de Dios. En este instante, Adán y Eva están recibiendo señorío. Escúchame bien, están recibiendo señorío, dominio, autoridad, porque en este instante Adán y Eva están bajo la autoridad, están respetando la autoridad de Dios. Todavía no hay caída, todavía no hay falta de respeto a la autoridad de Dios y Dios los está bendiciendo y Dios les está diciendo, señoread. O sea, tengan dominio, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre toda bestia que se mueve en la tierra, o sea, sobre todo lo que se mueve, Dios nos dio autoridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese momento bajo autoridad de Dios. Increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, si te fijas, ¿qué fue lo de las cosas primeras que Dios hizo con los primeros dos seres humanos, Adán y Eva? Les dio señorío. Les dio autoridad. ¿Por qué Dios les dio autoridad? ¿Por qué les dio Dios dominio antes de darles cualquier otra cosa? Porque para Dios es importante que tú vivas en autoridad. Porque teniendo tu autoridad espiritual recibida de Dios, porque te sometes a la autoridad de Dios, tú vas a poder tener poder para controlar cualquier situación molesta en tu vida, para aplacar cualquier situación molesta en tu vida. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Puedes decir de aquel lado, amén, lo recibo, lo creo, lo estoy comprendiendo. Entonces, ¿qué fue lo primero que les dio? Dominio y autoridad señorial les dijo. Fíjate, antes de darles cualquier otra cosa, les dio autoridad. Para Dios es muy importante que tú tengas autoridad. Antes de darles dinero, antes de darles finanzas, antes de darles felicidad, antes de darles paz, antes de cualquier otra cosa, les dio autoridad. Señoreen sobre los peces del mar, señoreen sobre las aves del cielo, señoreen sobre toda bestia que se mueve, señoreen sobre todo lo que se mueve, porque a Dios le interesa que tú vivas en esta tierra con autoridad, pero para ello hay que mantenernos sometidos bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy completamente de acuerdo, así es. Así es que aquí está la solución. Aquí está la solución a todos los problemas y a todos los sufrimientos de esta humanidad, porque esta humanidad pasa por sufrimientos y problemas increíbles. ¿Cuál es la solución a todos esos problemas y sufrimientos de la humanidad? La solución es
someternos a la voluntad de Dios, someternos a la autoridad de Dios. Mientras no nos sometamos a la autoridad de Dios, a los lineamientos de Dios, no vamos a estar sin problemas. Siempre va a haber problemas, sufrimiento, siempre va a haber caídas en la humanidad. Ese es el problema que tenemos, pero hay solución. ¿Cuál es la solución? Sométete a Dios. ¿Cuál es la solución? Sujétate a Dios, alíñate con Dios, manténgase bajo la autoridad de Dios y usted siempre va a caminar con la autoridad en su vida. Y cuando venga un problema, cuando venga una circunstancia molesta a tu vida o a tus hijos, tú vas a tener autoridad y poder para someter a esa circunstancia a tus pies y arreglar esa situación. Por eso hay gente que está batalla y batalla en su vida y sufre con problemas y pasan años y no resuelve los problemas porque no tiene autoridad para someter esos problemas. ¿Por qué no tiene esa autoridad para someter esos problemas bajo sus pies? Porque no está bajo autoridad, no ha aprendido a estar bajo autoridad de Dios. ¿Qué es lo que estamos enseñando hoy? Es un principio de autoridad, es un principio de autoridad. Así es que todo depende de tu sometimiento a Dios para que todo lo que venga a tu vida tú lo puedas sujetar. ¿Cuántos pueden decir, lo creo y lo estoy comprendiendo? Habrá gente que diga, pero ¿por qué tengo que someterme a Dios? ¿Por qué Dios tiene que poner límites para las cosas? ¿Sabes que Dios pone límites para tu bien? Dios pone límites para tu protección. Es como los reglamentos y todos los límites que hay en las calles para manejar hay reglamentos en las calles, hay semáforos con luz verde, con luz roja, hay stops, hay altos, todas esas reglas y todos esos límites son para tu protección. No, o sea, la ciudad no pone un alto en una calle nomás para molestarte a ti, para que cuando llegue aquí esta persona diga, ay, qué molesto tener que pararme. No, lo puso para tu protección. Ahora, si tú vas manejando en un carro y dices, ahí está un alto, pero yo no tengo ganas de hacer alto, yo no tengo ganas de respetar eso, no, o sea, aparte que voy apurado, no tengo tiempo de pararme, yo no voy a pararme, pues no se pare. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano va a terminar en un accidente, va a terminar en el hospital o hasta en la tumba, porque los límites que están establecidos en las calles y los reglamentos son para tu protección, para tu bien. Es lo mismo los límites que Dios ha puesto. No es que Dios sea un aguafiestas. Dios quiere que vivas feliz, pero te pone límites. Pero entonces vamos a aprender a someternos bajo la autoridad de Dios, porque eso es muy importante. Así es que respete lo que tenga que respetar. Ahora, Adán y Eva, antes de la caída, antes de que ellos se salieran de la autoridad de Dios, que estaban en un lugar llamado Huerto del Edén, estaban disfrutando de la felicidad máxima que usted puede imaginarse. Estaban en una felicidad increíble. Estaban viviendo en un huerto llamado el Edén, que quiere decir huerto del deleite. Estaban disfrutando la vida porque estaban en ese momento bajo autoridad de Dios. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy enseñando hoy? Estaban bajo la autoridad de Dios y estaban disfrutando la vida. Pero en el momento en que Adán y Eva decidieron ya no respetar la autoridad de Dios y comer de ese árbol, usted sabe la historia, y decidieron ya no respetar y ya no estar bajo la autoridad de Dios, a los lineamientos que Dios había puesto acerca de ese árbol en el medio del huerto. En el momento que ellos decidieron no respetar más la autoridad de Dios, empezó el mal. Dice la Biblia que lo que se inició luego fue la muerte. O sea, Dios había creado al ser humano desde un principio. Adán y Eva había creado a los humanos para no morir, para ser inmortales. Adán y Eva eran inmortales, pero en el momento que dejaron de estar bajo la autoridad de Dios, empezó la muerte, empezó la enfermedad. Dios le dijo al hombre, de ahora en adelante, con el sudor de tu frente vas a tener que traer la provisión a tu familia hasta que te mueras. Con el sudor de tu frente quiere decir que entonces, antes de la caída, antes de salirse de la voluntad de Dios, antes de salirse de la autoridad de Dios, Adán y Eva, quiere decir que el trabajo para los seres humanos no iba a ser tan pesado. Iba a ser muy fácil, muy sencillo, iban a producir muchísimo con poco trabajo, pero como ya se salieron de la autoridad de Dios, ahora había consecuencias. Con el sudor de tu frente traerás la provisión a tu familia, le dijo, traerás el pan a tu familia hasta que vayas a la tumba. Y a la mujer le dijo, fíjate las consecuencias de no estar bajo la autoridad de Dios. Y a la mujer le dijo, ahora vas a parir tus hijos, ahora vas a tener tus hijos con dolor. Vas a dar a luz tus hijos con dolor. Quiere decir que antes de la caída, quiere decir que si ellos se hubieran mantenido bajo la autoridad de Dios, respetando la autoridad de Dios, quiere decir que antes de la caída la mujer iba a tener sus hijos sin ningún dolor. Mujeres, ¿se pueden imaginar?
Qué belleza, tener hijos sin tener ningún dolor para tenerlos. Oye, si hoy en la actualidad, si teniendo dolor tienes 4, 5, 6 chilpayates, imagínate si no tuvieras dolor, poblarías toda la ciudad del Paso, poblarías el mundo. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero empezó el mal, en el momento que Adán y Eva decidieron salirse de la autoridad de Dios, empezó el mal, empezó la muerte, vieron los 2 hijos llamados Caín y Abel. Esos 2 primeros hijos son los 2 primeros hijos que tuvo la humanidad. Y esos 2 primeros hijos, fíjate, los 2 primeros hijos de la humanidad, hubo un asesinato en esos 2 primeros hijos. El mayor mató al menor. Consecuencia de estar fuera de la sujeción de Dios. Todo problema, todo sufrimiento en el mundo es causa del pecado, es por no quererte someter a la voluntad de Dios. Hoy es un tiempo muy bonito que Dios te está dando a ti y para que escuches la palabra de Dios y te mantengas bajo sometimiento, bajo la autoridad de Dios, para si es que quieres bendición. Estar bajo la autoridad de Dios te trae protección, te trae bendición, te trae sabiduría, te trae prosperidad y te trae bien. Dios es bueno, así es que aprendamos el día de hoy este mensaje. El principio de la autoridad es muy importante, el principio de la autoridad se cumple, te guste o no, se cumple, es real, pero hay que aplicarlo en nuestras vidas, hay que aplicarlo en nuestras vidas. Así es que aquí vemos que empezó entonces el mal, increíble, increíble. Empezó la muerte, empezó a dar hijos con dolor, la enfermedad, la muerte. Con el sudor de tu frente empezarás a traer provisión. Los hijos, hay un asesinato, cosas terribles. ¿Cómo resolvemos esto? Pues sí, pastor, ya me dijo todo el mal que se viene cuando estoy fuera de la autoridad de Dios. Pero ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué bendición hay? ¿Cómo solucionamos esto? Sí, que cuando nacemos con el pecado concebido de Adán. Traemos el pecado de Adán y Eva. ¿Cómo solucionamos esto? Pues Dios puso la solución. Dios puso el cómo resolverlo. El primer Adán nos trajo maldición, el que pecó. Pero Dios nos envió un segundo Adán llamado Jesucristo. Y Jesucristo murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y ese segundo Adán nos trajo bendición. El primer Adán nos trajo maldición, pero el segundo Adán nos trajo bendición y salvación y vida eterna y felicidad y paz y gozo y prosperidad. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Aprendamos a sujetarnos bajo la autoridad de Cristo. Y una vez que te metes bajo la autoridad de Cristo, entonces ahora caminas en bendición. Y no importa que el primer Adán haya traído maldición, ahora tienes bendición por el segundo Adán llamado Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir, ay, lo creo, lo recibo? Gracias, Dios, porque ahora puedo vivir en bendición, ahora puedo vivir en prosperidad, en victoria, llevando a cabo mis milagros. Gracias, Señor, eres maravilloso. Iglesia, aprendamos a aplicar el principio de autoridad, porque el principio de autoridad es tan real como que me estás oyendo predicar. El principio de autoridad es real, se cumple. ¿En qué consiste ese principio de autoridad? Sométete a Dios, y en el momento que te sometas a Dios tendrás autoridad espiritual para someter cualquier situación en tu vida bajo tus pies. Escúchame, en el momento en que tú aprendes a someterte bajo la autoridad de Dios, tú vas a tener también, es automático, vas a tener autoridad para someter cualquier circunstancia o problema que esté molesto a tu vida y a tus hijos, someterlo bajo tus pies y que tenga control. Pero ¿por qué entonces la gente sigue batallando y pueden pasar años con un problema y con una situación? Porque no vienen y se sujetan a la autoridad de Dios y no hay autoridad en sus vidas y siguen batallando y siguen sufriendo. Deja de batallar, sométete a la autoridad de Dios, aplica este principio de autoridad y has de ser bendecido en gran manera. ¿Cuántos lo creen? Así es, porque así es, así sucede. Así es que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. En cuanto usted se somete a Dios, Dios lo bendice. Increíble, increíble está esto. El nivel ¿sabes qué? El nivel que tú tengas de autoridad, el nivel que tú aprendas a estar bajo autoridad es el nivel que tengas tú para controlar las cosas en tu vida. O sea, la grandeza de autoridad que tengas sobre las circunstancias que están abajo de ti dependerá de la grandeza y del nivel que tú aprendas a sujetarte a Dios. Increíble. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay padres que dicen, es que yo no sé, me tocaron esta clase de hijos. Estos hijos no me respetan, no me hacen caso, no obedecen lo que les digo, o sea, no respetan mi autoridad, dirá un padre. Yo te diría, padre, ¿por qué no analizas cómo estás tú bajo la autoridad en Dios? ¿Qué tanto estás respetando tú la autoridad de Dios en tu vida? Por algo no hay tanto respeto de tus hijos a ti, porque esto es un principio de autoridad. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos enseñando de acuerdo a la palabra de Dios? Es un principio de autoridad.
Y tú podrás decir, padre, no, es que a usted no le tocaron pastor, esos hijos como los míos, sus hijos son muy calmaditos. Y no, eso no tiene que ver absolutamente nada. Tiene que ver que usted ha aprendido a estar bajo la autoridad de Dios, y Dios automáticamente le da autoridad para que no batalle, para que sus hijos lo respeten, para que sus hijos le obedezcan. Podrá estar por ahí un marido, un esposo, diciendo, yo no sé por qué mi esposa no me hace caso, no me obedece, no se sujeta. ¿Cuántos maridos allá pueden decir, ay, yo estoy en esas circunstancias, ay, Señor Jesús, que mi esposa no se sujeta, no hace caso, no obedece? Yo te diría, marido, esposo, que me estás escuchando, ¿por qué mejor primero no analizas cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué tanto respeto tienes a la autoridad de Dios en tu vida? En el momento en que tú te sometes a la autoridad de Dios, es el principio de autoridad. No vas a batallar para que haya respeto de tu esposa a tu vida. No vas a batallar, la autoridad se cumple, es un principio de autoridad. Puede haber pastores que digan, es que yo no sé por qué estas ovejas que tengo son tan desobedientes, por qué no hacen caso a lo que les enseño, por qué no respetan a su pastor, por qué no respetan a los líderes. Yo he sabido de pastores que se quejan de sus ovejas. Sabes que yo no me quejo de mis ovejas, yo tengo ovejas maravillosas. Y no me quejo no porque no haya de quejas, no porque no quiera de quejarme, no quiera quejarme, no, simplemente no me quejo porque no hay nada de qué quejarme. Tengo ovejas maravillosas, maravillosas son todas. Mi esposa es testigo de lo que estoy diciendo. Tengo ovejas maravillosas y le doy gracias a Dios por las ovejas que tengo. Yo no voy a quejarme de ello. Es más, me atrevo a decir que las mejores ovejas de esta ciudad del Paso están en esta iglesia, el Paso Palabra Viva. Date un aplauso allá, tú que me estás mirando, date un aplauso porque son de las mejores ovejas que tenemos, claro que sí. Pero esto es porque, o sea, el respeto a la autoridad no se impone, se gana. Se gana simple y sencillamente en automático porque tú sabes aplicar el principio de autoridad. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos enseñando hoy? Camina en ese principio de autoridad. Aprende a someterte a la voluntad de Dios. Camina bajo la autoridad de Dios y todo lo demás que está abajo de ti se va a sujetar. Lo estoy viviendo, sé de lo que te estoy hablando. Es increíble. Así es que vamos a aplicar este principio de autoridad, vamos a aplicarlo. Veamos ahora ya hablamos de sujetarte a Dios, ya hablamos de estar bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar a estar bajo la autoridad de nuestros gobiernos terrenales. Ahora vamos a hablar de la sumisión a las autoridades terrenales, porque hay gente que no batalla para sujetarse o estar bajo la autoridad de Dios, pero cómo batalla para estar bajo la autoridad de los gobiernos terrenales. ¿Qué son todo lo terrenal? Pues lo que tenemos que aprender es someternos al gobierno, someternos al IRS. Ay, pastor, ya va a empezar con eso. Someternos a la policía, someternos al patrón que tenemos, someternos al jefe ese insoportable que tenemos en el trabajo, someternos al maestro en la escuela, someternos a ese director, someternos al pastor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Someternos a nuestros padres, jovencito. Ahora vamos a hablar de eso porque no puede haber una persona que diga, de hecho hay personas que dicen eso, yo me someto a la autoridad de Dios. Pero la autoridad establecida aquí en la tierra, no, a esa no, pues estás mal. Porque todas las autoridades, dice la Biblia que todas las autoridades aquí en la tierra, todas absolutamente, fueron establecidas por Dios y son de Dios. Y cuando usted no obedece y no se sujeta a una autoridad establecida aquí en la tierra, usted no se está sujetando a Dios. Así es que no venga con que yo me sujeto a Dios, yo estoy bajo autoridad de Dios, pero no bajo autoridad de ninguna ley ni ningún gobierno aquí estableció en la tierra. No, you are wrong, usted está equivocado. Así es que tiene que aprender a sujetarse al gobierno, a la policía, a estar bajo autoridad de su patrón, de su jefe, en su trabajo, en su escuela, con sus maestros, con sus padres. Estar bajo autoridad de la suegra. Bueno, no, ahí sí, gracias a Dios, en la suegra no necesitamos la autoridad ni nada, ¿verdad? Bendito Dios. Cuando dicen amén, no, estoy haciendo una broma. Vamos a la escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice la escritura. Por causa del Señor. ¿Por causa de quién? Del Señor. Por causa de la autoridad, y verá que usted va a empezar a vivir en victoria. Va a empezar a vivir en victoria.
Hay gente que te decía que está batalla y batalla y batalla, y por más que quiere someter a la autoridad y por más que quiere controlar situaciones difíciles en su vida, no lo logra, no lo logra. ¿Por qué? Porque no te sometes a la autoridad de Dios. Hay padres, créeme, hay casos en donde hay padres que están batallando con sus hijos por el simple hecho de que tú como padre no te estás sujetando a la autoridad establecida aquí en la tierra. Ya no estoy hablando de la autoridad de Dios, ahorita ya dejamos de hablar de la autoridad, de estar sujetos a la autoridad, ahora estamos hablando de la autoridad aquí en la tierra. Hay padres que no se quieren sujetar a las autoridades establecidas aquí en la tierra, y sabes que como consecuencia sus hijos salen rebeldes, sus hijos empiezan a hacer cosas indebidas. No te quieres sujetar a la autoridad del gobierno, no te quieres sujetar a la autoridad de un pastor, no te quieres sujetar a la autoridad de una iglesia, no te quieres. Bueno, pues sígale, hay consecuencias. Aplique el principio de autoridad y usted va a tener autoridad y control en todas las situaciones de su vida. Usted no va a batallar para que sus hijos le hagan caso, se sometan a usted y lo respeten cuando usted tiene el poder y la autoridad, porque se sujeta a la autoridad de Dios y se sujeta a las autoridades establecidas aquí en la tierra. ¿Sabes que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo? ¿Cuántos saben que Jesucristo, no hay mejor ejemplo que el que Jesucristo nos pueda poner? ¿Verdad que sí? ¿Sabes que Jesucristo nos puso el ejemplo en esto de la autoridad? Escucha por favor, pon mucha atención. Nos puso el ejemplo. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio a la edad de 30 años, inició su ministerio, pero antes de iniciar su ministerio, fue y buscó a Juan el Bautista. Escucha por favor este mensaje, escucha lo que estoy enseñando ya en este momento. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Antes de iniciar su ministerio, fue y buscó a Juan el Bautista. Y no fue a buscarlo para decirle: Juan, se acabó tu ministerio, se acabó tu trabajo, ya llegué yo, hazte a un lado, ahí te voy. No. Fue y buscó a Juan el Bautista para someterse a Juan el Bautista. Escucha, en ese instante Jesús todavía no era conocido, Jesús todavía no hacía ningún milagro, Jesús todavía no iniciaba su ministerio, y fue y buscó a la autoridad. En ese momento la autoridad máxima espiritual era Juan el Bautista. Él fue y buscó a la autoridad máxima en ese momento y se sometió a él y le dijo: Juan, en el río Jordán, le dijo: bautízame. Y Juan le dijo: no, y no quería bautizarlo. ¿Cómo te voy a bautizar a ti? Eres Dios en Cristo. O sea, ¿cómo no? Yo le dijo: bautízame porque así conviene. O sea, necesito, lo que le estaba diciendo Jesucristo, escucha muy bien, lo que Jesucristo le estaba diciendo a Juan el Bautista, le estaba diciendo: tú eres la autoridad, Juan, aquí máxima espiritual, y yo tengo que someterme a tu autoridad y que tú me bautices y que con ese bautismo me muestres, ¿verdad? Me muestres que me das permiso. Yo necesito tu permiso. Necesito tu permiso para yo iniciar el ministerio. Tú como autoridad en la tierra, Juan, necesito que me des el permiso y la autorización para iniciar mi ministerio. ¿Qué te parece? Si Jesucristo, siendo Jesucristo, tuvo que respetar la autoridad terrenal que él mismo había establecido. Escúchame, si Jesucristo, siendo Jesucristo, tuvo que respetar la autoridad que él mismo había puesto a Juan el Bautista, ¿quiénes somos tú y yo para decir: yo no me sujeto a esto? Ay, Señor, vamos a sujetarnos. Ahí está la muestra de Jesucristo. ¿Y sabes cómo empezó Jesucristo su ministerio? Lo empezó, pero con una autoridad. Tú puedes ver en la Biblia cómo Jesucristo, por todas las enfermedades por las que oró, todas las enfermedades por las que oró, todos sanaron. Todas las enfermedades por las que él impuso manos, todos sanaron. Todos los problemas por los que él oró, todos se solucionaron. ¿Qué te parece? Y no batallaba. ¿Por qué crees que tenía esa autoridad? ¿Por qué crees que tenía esa autoridad? Pues porque él estaba sujeto a la autoridad de Dios primeramente, pero también estaba sujeto a la autoridad aquí terrenal, que era Juan el Bautista. Increíble. ¿Te fijas? Y Jesucristo hizo cosas increíbles, sanó a todos los enfermos, sanaba todo, solucionaba todos los problemas, porque estaba sujeto a la autoridad. Así es que no hables mal de tus autoridades. No se te ocurra hablar mal de las autoridades que Dios ha establecido. Estoy hablando de las autoridades aquí en la tierra. Ya déjate de cuentos y de que yo sí me sujeto a la autoridad de Dios, pero aquí ahí veo. No, eso no es real. Mientras usted no se sujete a las autoridades establecidas por Dios en la tierra, las que ve físicamente, usted no se está sujetando a Dios. Por lo tanto, no puede tener autoridad de Dios. Pero mira, no hable mal de las autoridades, te decía. No te saltees las autoridades, ni espirituales, ni en la iglesia, ni en tu trabajo, ni en el gobierno. No te saltees las autoridades. No se te haga fácil menospreciar las autoridades, porque las autoridades terrenales que están puestas para que tú las obedezcas, están para tu bien, para que tú tengas autoridad en tu vida particular. Increíble.
¿Sabes que hay un caso también en la Biblia de unos judíos? Unos judíos. Esto está en Hechos capítulo 19, tú lo puedes buscar en tu casa esa historia. En Hechos capítulo 19, para que te des una idea de lo que es el principio de autoridad y lo que es no tener la autoridad en nuestras vidas. Había unos judíos que vieron a Pablo. Oye, el gran Pablo. Pablo era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios, estaba sujeto a la autoridad de Dios y tenía autoridad de Dios. Entonces vieron lo que estaba haciendo Pablo. Pablo imponía manos sobre personas que tenían espíritus malos y les decía, en el nombre de Jesús, y el espíritu malo se iba. Entonces estos judíos vieron eso y dijeron, wow, vamos a hacer lo mismo. Ya vimos la fórmula, vamos a hacer lo mismo. Entonces se fueron estos judíos, eran 7 judíos, fueron y pusieron manos sobre las personas que tenían espíritus malos y le dijeron, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, ese del que habla Pablo. ¿Sabes qué dice la Biblia que hicieron esos espíritus malos? Hablaron y les dijeron, sí, está bien, conocemos a Jesucristo, conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesucristo, personas que están bajo autoridad de Dios y tienen autoridad para sacarnos, pero ustedes quiénes son, le dijeron los espíritus malos a las personas, ustedes quiénes son, no los conocemos, no tenían autoridad del cielo. ¿Y sabes cómo terminó todo? Estas personas terminaron, dice la Biblia, que la Biblia dice que los espíritus malos se salieron de sus cuerpos y se metieron en ellos. Y estas personas terminaron golpeados, heridos y sin ropa. Así terminan las personas. Así termina la vida de las personas que no aprenden a estar bajo autoridad de Dios ni bajo autoridad de ninguna autoridad aquí en la tierra. Así terminan, golpeados por la vida, heridos por las personas y sin ropa. ¿Qué significa sin ropa? Sin protección de Dios. Porque pues no, nada más quisieron copiar lo que Pablo hacía, increíble. Hay otro caso, un último caso que vamos a ver hoy. La Biblia menciona un caso en Mateo capítulo 8, lo puedes ver en tu casa. En Mateo capítulo 8 está esta historia de un centurión. ¿Qué era un centurión? Un general del ejército que tenía a su cargo autoridad, tenía a su cargo 100 personas. Y fue y buscó a Jesucristo y le dijo, Jesucristo, tengo a un criado, un sirviente de mi casa muy enfermo, ¿puedes ir a orar por él? Y Jesús le dijo, claro que sí. Y cuando Jesús le dijo, vamos a tu casa a orar por tu siervo que está malo. Entonces en ese momento el centurión, escucha bien este mensaje por favor, escucha, no te distraigas. El centurión le dijo a Jesús, paró a Jesús y le dijo, no es necesario que vayas a mi casa está lejos, no soy digno de que pises mi casa y aparte mi casa está muy lejos, vas a tardar tiempo. No, solo di la palabra, solo dijo el centurión a Jesucristo, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. ¡Wow! O sea, yo quiero que te des una idea del entendimiento que tenía este hombre centurión, el entendimiento de lo que era el principio de autoridad. Jesús le está diciendo, vamos pues a tu casa a orar por tu siervo, pero le dice, no necesitas ir hasta mi casa, nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. Y le explicó por qué. Y le dijo el centurión, porque yo soy hombre bajo autoridad, le dijo. Soy un centurión y tengo 100 personas a mi cargo, y lo que yo le diga a cualquiera de las personas que están a mi cargo que hagan, lo hacen, y no batallo para que lo hagan, me obedecen, pero me obedecen porque yo estoy bajo autoridad, porque yo tengo una autoridad arriba de mí, y como yo obedezco esa autoridad, los que están abajo de mí me obedecen. Entendió el principio de autoridad, le estaba diciendo a Jesucristo, el centurión le estaba diciendo a Jesucristo, y yo sé, Jesús, que tú estás bajo autoridad de Dios, y como respetas y estás bajo autoridad de Dios, lo que tú digas con la palabra se cumple, tú tienes autoridad, así es que no necesitas ir a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Bien, entendimiento de lo que era el principio de autoridad para este centurión. Y Jesucristo, ¿qué crees que hizo Jesucristo? Dice la Biblia que Jesucristo se maravilló. Jesucristo se maravilló de este centurión. Jesucristo Oye, que yo me maraville, que tú te maravilles por lo que Jesucristo hace, es muy común, es muy normal. Que nos maravillemos por lo que Dios hace, es muy común. Pero que Jesús mismo, que Dios mismo se maraville por lo que tú has hecho, por el entendimiento que has tenido del principio de autoridad. Difícilmente tú encuentras en la palabra de Dios que Jesús se haya maravillado. Fíjate en qué se maravilló. Eso lo dice, todo eso está en Mateo capítulo 8. Dice que se maravilló Jesús. ¿De qué fue lo que se maravilló? De la fe que tuvo este centurión. No tanto de la fe. Se maravilló del entendimiento que este centurión tuvo del principio de autoridad. Dijo, este hombre entiende claramente lo que es el principio de autoridad. Él sabe que como está él sujeto a la autoridad que está arriba de él, él tiene autoridad sin batallar sobre los demás y todo está en orden.
¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? ¿Alguien está comprendiendo lo que es el principio de autoridad? Créeme, el principio de autoridad es real, tan real que me estás viendo predicar. El principio de autoridad es real y se cumple en tu vida. Si tú hoy aprendes a estar bajo autoridad de Dios, bajo autoridad de los gobiernos terrenales que tenemos, Dios te va a bendecir y te va a dar autoridad espiritual. No vas a batallar para someter cualquier circunstancia que te esté fastidiando, cualquier problema que te esté siendo molesto a ti, a tus hijos o a tus generaciones. Tú vas a tener autoridad para someter ese problema, esa situación y ponerla en su lugar, porque tienes autoridad de Dios. Oye, qué hermoso es poder vivir así, qué hermoso, obedeciendo a las autoridades y obedeciendo a Dios. Y ¿sabes qué? A partir de ese momento que aprendes a llevar el principio de autoridad, tu vida va a ser muy diferente a la como la estabas llevando. Tu vida ahora va a ser una vida bendecida, va a ser una vida feliz, va a ser una vida próspera, va a ser una vida con paz. Wow, increíble, Dios es poderoso. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios y decirle, gracias Dios, gracias Padre, gracias Dios, porque tú eres hermoso, gracias maravilloso Dios, hermoso Dios? Yo quiero hacer una oración antes de retirarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Yo bendigo a cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales, YouTube, de cualquier red, Señor. Yo lo bendigo a cada persona de una manera especial. Declaro que ponen por obra la palabra de Dios que han escuchado hoy la ponen por obra. Declaro que hoy empiezan a vivir como empezó a vivir este centurión. Empiezan a vivir bajo el principio de autoridad, empiezan a someterse bajo la autoridad de Dios, bajo las autoridades que saben que deben de estar bajo autoridades terrenales. Yo bendigo sus vidas, declaro que ese principio de autoridad reina sobre tu vida, sobre los tuyos, y que tú logras lo que el centurión logró. El centurión logró la sanidad de su siervo, logró su milagro, logró su victoria. Yo declaro que en esta hora tú logras tu victoria, tu milagro, tu sanidad, lo que tú necesitas, porque has aprendido a estar bajo autoridad. Gracias a todos aquellos que estuvieron conectados, gracias por habernos acompañado durante toda la transmisión. De veras, muchísimas gracias. Gracias por haber participado con tus comentarios, por haber hecho transmisión en vivo pues más dinámico. Esperamos que así siga siendo todas las demás transmisiones. Y bendecimos también a todos aquellos que han permanecido fieles en su economía, o sea, han sido fieles en su siembra, han dado con todo su corazón, han seguido sembrando, creyendo en este ministerio. Declaramos sobre todos aquellos que han seguido sembrando, Padre, declaramos, Padre, que la bendición de Dios está con ustedes. Declaramos, Padre, que tú abres los cielos sobre sus vidas, que tú les haces prosperar en todo lo que emprendan, no nada más en lo económico, sino que van a prosperar en todo aquello que se propongan hacer. En el nombre de Jesús yo los bendigo, gracias Dios te damos. Y recuerda